¿Cómo está? Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, gracias por la invitación. No, y por ser un invitado del primer programa. Este es el primer programa de 2018. Esperemos que nos acompañen los televidentes con su audiencia a lo largo del año. Va a ser muy grave el impacto que va a tener esta crisis en particular. El tema del indulto, el tema del intento de vacancia para el presidente Kuczynski. Va a juntarse estas dos cuerdas que muchos dicen deberían ir separadas, otros dicen que es imposible separarlas, pero ¿vamos a sentir el golpe o tenemos un salvavidas? No lo sabemos porque la situación es muy fluida, inclusive su invitado anterior ha hablado de una posible reversión del fallo por parte de la Corte Interamericana. Estuve viendo la entrevista, me llamó mucho la atención lo acucioso de su pregunta, porque al final fue al tema central. ¿Dice la sentencia lesa humanidad o no? Y no lo dice, ¿no? Lo dice en los considerandos, ¿no? Y sí. la extradición tampoco fue. Yo dudo que la Corte se pronuncie, como algunos dicen, a favor. Sí. Claro, por eso íbamos al documento. Sí. El tema ahí es actuar en el plano jurídico, hay que ir al documento. Así es. ¿No? Lamentablemente hay que leerlo. Me llamó mucho que usted había hecho su trabajo tan finamente. Muchas gracias. Bueno, en ese intento he leído sus últimas columnas también, y son columnas que reconocen un impacto de los problemas políticos en la economía y que hace una crítica muy fuerte a esta cifra que nos vende el gobierno cada tanto, que estamos creciendo bien, que 3% es bueno, que 3,5% podría ser, que el próximo año se revierte este estancamiento, porque en algún momento usted ha dicho que necesitaríamos llegar a un 7% y ese 7% está muy lejos de lo que podemos soñar. Así es. Pero cuando hablamos del potencial de crecimiento, no hay ninguna razón objetiva, digamos, fuera de las institucionales que impiden de que nosotros crezcamos 7%. ¿Por qué? Porque llevamos mucho atraso y por lo tanto hay muchos proyectos muy rentables en la sociedad peruana, a todo nivel. No estamos hablando de los megaproyectos, estamos hablando de la bodega de la esquina. Pero tenemos problemas institucionales serios. El imperio de la ley, la tramitología que se ha convertido en un... Pero esto tiene que ver justamente con la concordancia entre poderes del Estado. Si tenemos un poder que lo único que está mirando es el 2021 y no está dispuesto a asumir ningún costo, y tenemos a un presidente que tampoco está mandando reformas al Congreso, y si no se aprueban, decirles, por ejemplo, bueno, reclamarle eso públicamente. Entonces, los dos, como son corresponsables de lo que está pasando, en ese sentido, son instituciones y es la política lo que está frenando la economía desde el 2004, ¿no? Entonces ya llevamos 3 años en que hemos crecido por debajo de la economía mundial. ¿Y eso es para nosotros un retroceso? Eso es un retroceso, esa es la palabra, es retroceso, porque hay gente que cree que, bueno, crecer 3%, 4% está muy bien. Mientras crezcamos, estamos bien. Sí, pero eso no es así, porque tenemos una fuerza laboral que crece en 300.000 personas cada año, y tirarlos al subempleo es frustrar proyectos de vida de decenas de miles de jóvenes, y así no puede funcionar un país. ¿Cuáles eran las grandes reformas que se esperaba emprendiera el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski? Había mucha expectativa dentro del país, fuera del país, los inversionistas extranjeros. Yo creo que el mismo presidente se ha sorprendido, y todo su gabinete, de lo difícil que es el Perú después de los 10 años que él ha estado fuera del gobierno. Tenemos una estructura burocrática muy compleja y muy asustada, muchos honestamente asustados, no se toman decisiones. Mire lo que está pasando con este caso de Lavallato, ¿no? No se entiende por qué el Perú no ha podido hacer lo que han hecho otros países, Estados Unidos, Panamá, República Dominicana, etcétera. ¿Cuál ha sido la diferencia? La diferencia es que no ha sido capaz el gobierno de imponer una reparación civil y marchar hacia adelante. ¿Y por qué no hace eso? Porque en el aparato del Estado, y a qué me refiero, al Ejecutivo
y al Poder Judicial, nadie como que se atreve a tomar estas decisiones que son decisiones que suceden en son problemas que suceden en todos los países y lo que se trata es de castigar a las personas, no a las empresas. ¿Establecer un monto de indemnización facilitaría el proceso, es decir, permitiría que se pueda seguir operando? Por supuesto, porque hay proyectos paralizados que podrían ser continuados por otras empresas. Menciónenos algunos. Bueno, está las empresas hidroeléctricas, ¿no? Están las carreteras, ¿no? Está la Costa Verde, está Chavimochic. O sea, las cosas están paradas por gusto, cuando hay compradores para estas cosas. Y eso no quiere decir que el Estado no cobre una reparación civil, como lo hace Estados Unidos o como lo hace Alemania, ¿no? Entonces, allí tenemos un problema que es, nuevamente, me pregunta de las cuerdas separadas, es institucional. El Perú podría crecer hoy día fácilmente 7%, pero eso es como decir que en el desierto podría crecer plantas si es que hubiera agua, ¿no? O sea que es un poco desalentador, por decirlo menos. ¿No? Claro, porque eso es lo que nos hemos retrasado, nuestra burocracia se ha vuelto más complicada, la crispación política se ha vuelto más difícil, ¿no? Y ahora ya no es una crispación política que pareciera mantenerse en la superficie, porque hemos vivido de crispación política en crispación política los últimos años, pero en algún momento se sentía que la economía crecía y crecía muy bien, al margen de los pequeños huracanes o pequeños o grandes huracanes a nivel político. Pero en este caso sí, se siente que tanto el Congreso como el Ejecutivo, antes que dedicados a su trabajo, están enfrascados, como nos dicen, en una campaña para las próximas elecciones, desatendiendo medidas que hay que tomar con urgencia. Así es. Ahora, el presidente dice, el fenómeno del Niño nos restó 1% del crecimiento. Eso es cierto. Y se puede calcular, esto por ejemplo, que no se ha hecho, de calcular una indemnización lógica para el tema Lavallato, ¿podemos decir cuánto nos está restando eso de crecimiento? ¿Se puede traducir en una cifra? Pero no es cuestión de calcular eso, es calcular lo que es una reparación civil justa y razonable para el tremendo daño que se ha hecho. Entonces, pero nadie la pone en la... ¿Y hay maneras de poder proyectarla? Pero por supuesto. ¿Cómo? ¿Por qué no lo han hecho? No lo han hecho porque el aparato estatal está trabado, porque alguien tiene que presentar un gran legajo de donde se justifica la reparación civil y se negocia con la empresa, como la empresa ha negociado con el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Ahora tenemos declaraciones que vienen de Brasil, donde hay un señor que está chantajeando al Estado peruano para que se mueva, ¿no? Yo no sé nada, que pregúntenle a Barata, ¿no? Que es básicamente todo lo que dice las declaraciones. Marcelo Odebrecht, claro. ¿No? Entonces, ¿qué está haciendo el señor? Está chantajeando al Estado peruano, nada más. ¿Y quiénes tienen la misión o quiénes son los que debería? ¿La Procuraduría tendría que hacerlo? Bueno, quienes fijan la reparación civil es un juez al final, ¿no? Pero aquí se trabaja pues el Ejecutivo con el Poder Judicial, con la Procuraduría. Pero yo creo que ese es un tema para el cual usted no me ha invitado. Creo que lo que querías hablar era si va a afectar este año o no. Eso, porque se dice que el 2018 puede ser mejor que el 2017. Es que va a ser mejor porque venimos con un impulso importante que viene del exterior, ¿no? La economía mundial va a crecer 3.7%, eso no lo hemos visto en años, y además hay un crecimiento sincronizado de la economía americana, de la economía de la Unión Europea, de la China, de la India, e inclusive Japón va a crecer 1.1%, que para Japón es razonable, ¿no? En el Perú tenemos una inflación baja, lo cual quiere decir que el Banco Central no va a tener los problemas de tener que subir la tasa de interés, la va a tener que bajar, o seguro la va a querer bajar. El crédito está subiendo,
está creciendo 8%. Entonces, ¿qué sienten los empresarios de todo tamaño? Que les está haciendo más fácil. La Reserva Federal ha subido las tasas, pero aquí no han subido porque se han abierto un poco los mercados de capital y las empresas grandes pueden emitir bonos, los bancos tienen que bajar sus precios, o sea, sus tasas de interés. Entonces, hay muchas cosas confluyendo. Las materias primas, nuestras exportaciones, no solo las materias primas, todas nuestras exportaciones encuentran mayor demanda por lo que le he dicho de la economía mundial. Nunca hemos visto precios del cobre hace muchos años como los que hemos visto. Ha cerrado en 3.27, hoy está en 3.24. Es muy probable que este año tengamos un par de megaproyectos comenzando, Tía María y Quellaveco. Eso produce un efecto inmediato porque esos megaproyectos generan más actividad económica en la etapa de construcción que cuando ya están listos y empiezan a exportar, ¿no? Porque generan mucha actividad conexa en muchas industrias y servicios. Entonces, si tenemos eso, lo que vamos a tener es que si hubiera un poquito, nadie está pensando que haya concertación absoluta ni terminen las peleas. Pero, por ejemplo, si se consiguiera cambiar el fallo del Tribunal Constitucional sobre qué se entiende como protección contra el empleo arbitrario, solo eso tendría un impacto increíble. Pero es populista. Si se pudiera, sí pues, pero para eso se requiere un mínimo de entendimiento. Si se pudiera, por ejemplo, cambiar la ley sobre expropiaciones, que fue derogada, cosas sencillas, ¿no? El metro de Lima, ya, bueno, habrá que discutir si el precio está bien, etcétera, pero ya está haciéndose, pero va lento. ¿Por qué va lento? Porque tenemos un alcalde que, contrariamente al alcalde de Quito, que está ahí viendo que se avance, y ya se está terminando el metro de Quito. Aquí se están trabajando en 3 estaciones o 4 estaciones, hay tuneladoras que no han empezado a trabajar, ¿no? Y todo el mundo se lava las manos y nadie apura las obras, como que hay nuevamente un entrampamiento burocrático. El aeropuerto de Jorge Chávez está colapsado y todavía no empiezan las construcción obras. De la pista. Entonces, en realidad, si hubiera un mínimo, y le repito, un mínimo de entendimiento, yo no diría que va a crecer 4%, como dice el Banco Central, o 4.2%, podríamos crecer 5% y sería una nueva cosa. ¿No? Entonces yo creo que aún con la crisis política, yo creo que la crisis política va a menguar, ¿no? Creo que lo que ha pasado, que ya no existe realmente una mayoría absoluta en el Congreso, es algo bueno para todo el mundo, ¿no? Yo creo que se avisora un año bueno. El grueso de la gente no está pensando como usted y yo que la Corte Interamericana o que el indulto va o no va. Claro, cuando hay una encuesta y dice 60% o 50%, la gente opina, pero en su vida diaria están preocupados por su economía, diario, claro, por su economía y su capacidad para prosperar o no. Y nadie va a dejar de explorar para un proyecto que se va a construir dentro de 5 años. Nadie va a dejar de abrir una mina si el cobre está a buen precio y si cree que dentro de 5 años va a seguir ese buen precio. En algún momento leí que usted decía algo como que, a ver, este tema de crispación política podía favorecer un sentimiento antisistema y que este sentimiento antisistema nos llevaría o podría encarnar una situación o un camino a la ruina como el de Venezuela. A ver, ese peligro ha pasado con lo último que ha sucedido en política, es decir, el indulto de Fujimori y el hecho de que no haya ya una mayoría en el Parlamento y que por lo tanto no haya 2 fuerzas en permanente choque, por lo menos en este momento, ¿nos da una oportunidad para evitar esto? Yo creo que todo el mundo ha visto el abismo y ha dicho, ojo, que la falta de gobernabilidad nos puede llevar a sencillamente tirar una moneda al aire y que salga presidente cualquiera, en cualquier momento, cualquier antisistema. Pero a lo que me refería en esa columna era que 3% de crecimiento no ayuda.
No ¿Por ayuda qué no porque ayuda? ¿Podemos porque traducirle a la gente por qué no? A ver, porque siempre los países que están más abajo tienden a crecer mucho más rápido que los que están más arriba, ya sea porque importan capital y es más productivo, se vuelven de pronto, o porque pueden incorporar, a diferencia de Japón o la Unión Europea, más mano de obra. Por eso decíamos que el 1% de Japón era bueno para Japón. Japón. Japón está cayendo la población, no está subiendo. Entonces, nosotros teníamos antes las mujeres tenían seis hijos, ahora tienen 2.5, ¿no? Entonces, hoy día todavía está entrando a la fuerza laboral esas 300.000 personas que en otras circunstancias se llamaría un bono demográfico, es decir, un tremendo impulso al crecimiento gracias a que está entrando esta gente. Lo que digo yo es que si esa gente no encuentra medios de vida, sino que, o sea, no solamente no ayuda a la economía, sino que encuentra que tiene que incorporarse a la informalidad o a cualquier otra cosa, se vuelve en contra de nosotros. Y esa frustración es la que nos puede llevar a situaciones como el surgimiento del antisistema. Claro, y a retroceder en un camino ya emprendido. Por otro lado, mencionó que 300.000 jóvenes en edad de trabajar podrían engrosar el subempleo. ¿Y esto es por esta norma que está protegiendo? Es en parte. Por eso, porque eso es preocupante. Es en parte de eso, pero donde más ha influido esa norma ha sido en que no hay empleos a tiempo indefinido, sino que el grueso de los empleos ahora son a tiempo fijo, y cuando uno emplea a una persona a tiempo fijo no la entrena, no la cuida, etcétera, y le paga menos. Entonces esa norma ha sido tremendamente antilaboral, es increíble. Contrario a lo que puede parecer. Así es. Porque si uno dice vamos a proteger el buen empleo, suena bien para la platera, ¿no? Pero hay que protegerlo. Y la ley dice que la indemnización es la compensación por el despido arbitrario. Uno no puede sencillamente quedarse con la misma mano de obra, tiene que cambiar, rotación laboral, etcétera, ¿no? Pero ahora, desde el 2001, ya pasó muchísimo tiempo, dice, no, es la reposición en el puesto. Entonces, todo el mundo está empleando gente a tiempo fijo. Eso es muy dañino para la economía en su conjunto. Y, bueno, yo habré escrito 5 columnas sobre eso en el lapso de un año, pero ahora hay un estudio que le pone números exactos a todo el daño que se ha hecho, que es el estudio de Miguel Jaramillo, donde dice cuántos empleos se han perdido, cuánta masa de salarial se ha perdido, qué ha pasado con el entrenamiento. O sea, está totalmente documentado. No abocarse a esto es no gobernar realmente. Correcto. Muchísimas gracias por haber estado el día de hoy. Gracias por la invitación. Última pregunta. La señora Cooper en el Ministerio de Economía, ¿usted la conservaría en el gabinete? Claudia Cooper proyecta una imagen de ser una señorita inofensiva, pero es una mujer que tiene un doctorado en economía en una de las mejores universidades del mundo y tiene como 15 años de experiencia en la banca y en todas partes. Estamos en buenas manos. Es una ministra de lujo, diría yo. Aunque no hay que mencionar ahora la palabra lujo porque se ha vuelto casi un término peyorativo. ¿No? Sí, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este primer programa. Ustedes, gracias por su sintonía, se quedan con nosotros.